Hola, bienvenidos a Diálogos Públicos Veracruz. Este es un foro de comunicación directa entre la comunidad universitaria, los estudiantes, los docentes, con los candidatos a la gubernatura en el estado de Veracruz. En esta ocasión nos acompaña el candidato Cuitláhuac García Jiménez, quien es el candidato del Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena. Bienvenido, señor candidato. Un gusto. Gracias por aceptar la invitación de la Universidad Veracruzana, que lo que pretende, su propósito, es impulsar una cultura democrática, impulsar un voto razonado e impulsar un voto informado. Le voy a explicar rápidamente de qué se trata este foro de comunicación directa con los muchachos y con los docentes. Son 3 bloques, cada bloque son 4 preguntas, y después de cada pregunta usted tendrá la oportunidad de responder con toda libertad. Y no tenemos exactamente un límite de tiempo, simple y sencillamente estaremos moderando la respuesta según usted vaya sintiendo cómo les va a responder. Entonces, a partir de preguntas es como va mi exposición. Sí. Y entonces, pues bueno, pues de una vez empezamos para que agotemos el primer bloque. Por favor. Soy Eder Manuel Miranda Quiroz, estudiante de la Universidad Veracruzana, y mi pregunta es, ante la problemática financiera que presenta el gobierno estatal con distintas instituciones, en particular la deuda con la Universidad Veracruzana y con el Instituto de Pensiones del Estado, ¿qué soluciones aportará? Estudié el presupuesto del gobierno. La Federación aporta cada año 89,000 millones de pesos al presupuesto del Estado de Veracruz. El gobierno estatal lo incrementa por unos 10,000 millones de pesos. Este año va a ser de 98,000 millones de pesos, de los cuales 50,000 millones de pesos los dedica a la administración pública, gastos operativos de esa administración. Haciendo un análisis sobre ese gasto, que es más de la mitad del presupuesto, salta a la vista inmediatamente que es imposible que un gobierno pueda operar costándole tanto al contribuyente. Entonces hice una revisión y vi que había partidas extrañas. Por ejemplo, la del secretario de gobierno consume 429 millones de pesos para él y sus oficinas. El ejecutivo estatal consume 114 millones de pesos para él y sus oficinas. Es decir, entre dos se queman más de 540 millones de pesos. La explicación sobre cómo es que se va, analicé sueldos y ni siquiera es eso. Es un gasto oneroso, superfluo. Se va en vinos y licores. Hay un gasto, por ejemplo, de 700,000 pesos para 3 o 4 fiestas que hubo. Hay un gasto ahí de clases de golf, autos particulares, renta de casas particulares, en fin. Entonces empecé a reducir ese tipo de gastos, también a reducir el salario del gobernador, de los secretarios de Estado, de los subsecretarios, de los directores generales de área, y me di cuenta que podía hacerse un ahorro sustancial. Si quitabas tanto estos gastos onerosos que se van a cargo del erario en cosas superfluas, como esta reducción salarial de esta alta burocracia, pueden generarse un ahorro de 10,000 millones de pesos. Entonces, si se le adeudan 2,000 millones de pesos, podemos hacer una planeación programada de pagos en 2 años de gobierno. Me sobrarían, si decido hacerlo 1,000 cada año, 1,000 millones cada año, me quedarían todavía 9,000 para hacer otro tipo de acciones. De ahí pueden surgir. Con respecto al IPE, hay un déficit efectivamente, porque se ha dejado de contratar de base a muchos trabajadores del Estado, tanto de los órganos autónomos como de otras instancias de gobierno. Se los mantiene con convenios que ahora están permitidos por la nueva ley laboral y no cotizan para el Instituto de Pensiones del Estado. Aquí la idea es basificarlos, incrementarles el sueldo. Hablo de los trabajadores abajo, ¿sí?, de la primera instancia de la burocracia, el trabajador más desfavorecido, aumentarle el sueldo y permitir que cotice al IPE, de tal manera que si aumentas la base activa que está aportando al IPE, podrás cubrir
el déficit. Ese es parte del plan. También hay que cambiar el Consejo de Administración del IPE, investigar a dónde se fueron los recursos. Tenemos alrededor de 89,000 afiliados al Instituto de Pensiones del Estado, o gente que cotiza, es decir, paga de su sueldo un porcentaje para su futura jubilación. Son 89,000 trabajadores. Si hacemos cuentas así nada más rápidas, si cada uno aportara 1,000, estamos hablando de 89 millones de pesos quincenales. Entonces yo dudo que no sea suficiente para ir cubriendo. Además, el IPE durante muchos años adquirió propiedades y hoy hay que revisar dónde están esas concesiones, cómo están rindiendo esas concesiones, dónde están esos inmuebles, y hacerlos producir de manera eficaz, revisar las concesiones, quizá está yéndose, hay una fuga, y también impedir que la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado sea utilizada siempre para desviarlos a campañas políticas. Con mi gobierno eso se va a acabar, por lo tanto vamos a garantizar el rescate del IPE. También vamos a retomar la ley que está proponiendo el COPIPEF junto con el FEDIPEF. Me parece interesante rescatar algunos de los derechos que a ellos ahí están postulando, agregarle nada más, modificar el Consejo de Administración. Están siendo representados los trabajadores por supuestos líderes sindicales, de los cuales yo dudo estén defendiendo los derechos del trabajador. Por lo tanto, habrá que modificar esta estructura, democratizarla, que sean los trabajadores de base los que decidan quién sea su representante, no necesariamente los líderes sindicales. De esa manera vamos a obtener un Consejo de Administración que planee el ingreso que tiene y la reserva técnica en beneficio de los propios trabajadores, que genere ganancias. Hay un ahorro que se podría generar ahí, si se revisa muy bien y que no haya gastos, fugas, podríamos hacer algo con esa inversión que los mismos trabajadores supervisen. De esta manera podríamos salvar el IPE y pagar al OVE. Una segunda pregunta, por favor. ¿Te presentas, Defo? Buenas tardes. Soy Blanca Ivonne Moreno de la Cruz, estudiante de la Universidad Veracruzana. Sí. Y esta es mi pregunta. Sí. De acuerdo a las iniciativas de su partido de llegar a gobernar el Estado, ¿qué porcentaje estaría dispuesto a disminuir de los salarios de los funcionarios públicos, incluyendo el suyo? Sí, yo estoy poniendo en el mío un tope de 35,000 pesos mensuales. Y de ahí nadie va a poder ganar más que yo. Hablo de los funcionarios que yo puedo designar, no de los trabajadores de base. En ese sentido, también vamos a obligar que los funcionarios se paguen de ese sueldo todas sus cuestiones particulares, uso de celular, automóviles, si quieren tener guardaespaldas, que se lo paguen de ese ingreso, no más. Realmente es una decisión muy austera, pero es importante generar ese ahorro. Para el ahorro de 10,000 millones de pesos tenemos que tomar ese tipo de acciones. Además, debe ya dejarse esta cultura de que se llega a un cargo e inmediatamente te sirves con la cuchara grande. Eso ya debe dejarse atrás y hacer válido el hecho de que si tú llegas a un cargo es para servir y no servirte de él. Yo lo voy a imponer desde el Ejecutivo. Va a ser una decisión mía, ejecutiva, y lo estoy haciendo ahorita como diputado federal. Me quité la mitad del salario, renuncié al bono especial, doné mi aguinaldo. Todo eso se fue a un fondo educativo que impulsó Morena y logramos fundar 8 escuelas universitarias. De 5 que teníamos programadas, Morena obtuvo una votación muy alta en la elección pasada y entonces de todos los que ocuparon cargos están donando la mitad de su salario. Yo de septiembre a febrero lo hice y logramos hacer 8 escuelas universitarias. La intención también fue ya quitar esa idea de que no hay presupuesto, no hay para educación, y sí hay. Lo que sucede es que se van en salarios. Y estoy viviendo tranquilo, también aporté al movimiento, de tal manera que viví de una manera muy austera y bien. Entonces quiere decir que sí, si pretendes hacer una vida austera, honesta, 35,000 te sobran. Yo como maestro de tiempo completo de la Universidad Veracruzana soy tipo B, de base,
20 años de antigüedad, estoy ganando entre 21 y 25 mil pesos y no tengo ningún problema, vivo bien. Creo que si son 35 mil pesos, perfectamente. Entonces estos salarios de 120 mil, más compensaciones de 300 mil, 200 mil, según, y viajes al extranjero con cargo al erario, se deben acabar. Nosotros vamos a revisar la flotilla de autos comprados por el gobierno y vamos a tratar de venderlos, ver los convenios que se tengan y tratar y recuperar algo de dinero por ahí también. Gracias, señor candidato. Una tercera pregunta. Por favor, compañera. Mi nombre es Delia Risbet Benavides Mendoza, soy estudiante de la Universidad Veracruzana de la carrera de Sistemas Computacionales Administrativos y mi pregunta es la siguiente. Una de las consignas de su campaña es la austeridad de recursos monetarios. ¿Cómo podemos conocer la administración de los recursos que asigna el OPLE a su campaña? Son públicos. El OPLE publicó ya cuánto va a designar a cada partido. Al PRI le va a dar 80 millones de pesos. Al PAN le da arriba de 60 millones de pesos y a nosotros nos va a dar 4 millones y tantos mil pesos, de los cuales no todos puedo destinar a campaña. Hay ciertas reglamentaciones fiscalizables ahí en las que no te puedes consumir todo en propaganda, pero aún así yo estoy utilizando menos que eso. Estoy haciendo una campaña súper austera, está la evidencia, puedes contar cuántos espectaculares tengo, por ejemplo, aquí en Jalapa, y puedes contar de los otros cuantos. También quiero decirte que ese no es el principal dinero. El candidato del PRI, Héctor Yunes, debe estar contando con unos 2.500 millones de pesos por lo menos para su campaña debido a los gastos que está haciendo. Les voy a dar un dato: para poder salir en entrevistas diarias en radio tienes que hacer un pago por debajo del agua y las empresas ofrecen paquetes. El mínimo, el paquete más pequeño para que te entrevisten diario y te den suficiente espacio, te repliquen la entrevista en todas las emisoras a nivel estatal, cuesta 1 millón de pesos, una sola entrevista. Estos, por lo que veo, deben estar aplicando arriba de 30 millones de pesos porque salen diario y replican sus entrevistas siempre. A mí me entrevistan de vez en cuando y me dan unos minutitos porque existe una reglamentación para radio y televisión de que deben ser equitativos, pero esa equidad no se cumple debido a que ellos inyectan dinero. No culpo a los medios, es simplemente una inequidad que no está supervisada y rompe con las reglas que se habían pretendido para que los medios masivos de comunicación mantuvieran una equidad, ¿no?, en el manejo de la información para todos los partidos. Entonces, seré el que menos gasto. Si tú lo puedes ver, tan solo observa los autos que utilizan aquellos, sus casas de campaña, son evidentes. Ustedes son jóvenes, pueden revisar internet, cómo son sus casas de campaña y cómo es la mía. La mía está en la avenida, en la calle Chihuahua, 501, ahí está. Ahí pueden ver qué casa de campaña utilizo, y cuál es la forma en que opero. Es la voluntad de muchos ciudadanos que sin cobrar ningún peso quieren un cambio y se involucran en la campaña de un servidor. Y yo imprimo volantes y ando caminando en las calles, llevo recorrido 150 municipios. Creo que es la manera en que debemos acercarnos a los ciudadanos sin gastar el dinero. El OPLE esta vez tiene asignado un presupuesto de 1.000 millones de pesos, pero no todo se va en los partidos. También eso lo tenemos que acabar. No es posible que altos funcionarios de ese organismo tengan salarios de 300,000 pesos con compensaciones para auto nuevo cada año y otras prebendas que deben acabarse. Yo vi los distritos, he visitado por ejemplo el distrito de Medellín, el consejo local del OPLE. Es una casa que apenas tiene un par de computadoras, están trabajando con escritorios usados y se le destinan 1.000 millones de pesos al OPLE. Yo me pregunto dónde exactamente está ese dinero. Si pusiéramos 10 millones por distrito, que yo creo que es bastante, son 30 distritos locales, estaríamos hablando de 300 millones de pesos. Bueno, tiene 700 millones de pesos que ¿dónde están? Y todavía encima de eso, el gobierno del Estado no transfiere todo el dinero
al OPLE. El OPLE mismo se ha quejado de que no le han dado el dinero. Entonces, el problema no es el monto que se destina a los partidos, es un engaño. Hay otra fuga de ese dinero en otro lado. Gracias, señor candidato. Para cerrar este primer bloque, otra pregunta, por favor. Compañero. Mi nombre es Héctor Eduardo Hernández Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Veracruzana y mi pregunta es la siguiente. En caso de ganar la elección, usted recibiría un Estado gravemente endeudado. ¿Cuáles serían las acciones para disminuir la deuda pública en tan corto periodo? Sí, no se va a poder pagar. Cualquier candidato que ofrezca estaría mintiendo. Estamos hablando de una deuda de más de 80,000 millones de pesos y el presupuesto anual es, si bien te va, 98,000 millones de pesos. O sea, no puedes operar un gobierno con 8,000 si pretendes pagar la deuda, o si la quieres pretender en 2 años, tendrías que deshacerte de la mitad del presupuesto, ¿sí? Y entregarla a las entes financieras que prestaron el dinero. No se va a poder. Actualmente se paga puro interés de deuda. Este año se van a pagar 5,000 millones de pesos en deuda. Es una cantidad grosera, enorme, pero pues esa es la realidad. 5,000 millones de pesos. No desconozco el monto total, porque la deuda no solamente es la que pidió Duarte. Duarte pidió 2 préstamos. Hace 4 años pidió 30,000 millones de pesos y hace unos meses 20,000 millones de pesos. Es decir, 50,000 de entrada ya fueron ahí en deuda. Es conocido porque se los aprobó el Congreso local. Pero hay otros compromisos. Por ejemplo, Miguel Alemán solicitó en el último mes de su gobierno 3,500 millones de pesos y terminó con una línea aérea. Es dueño de una línea aérea, de inversiones en Baja California, inversiones hoteleras, cadenas hoteleras. Fidel Herrera, casi al final de su gobierno, también pidió 11,500 millones de pesos. Esos compromisos no se han pagado y han generado intereses tras intereses. Y también algo que hizo Fidel Herrera fue mantener a través de financieras se manejan inversiones en la bolsa, comprometió la tenencia, por ejemplo, y hoy en día se pagan muchos millones de pesos de subsidio a la tenencia, que es un dinero que finalmente va a parar a aquellas financieras que exigen del gobierno el pago correspondiente por haber colocado en la bolsa. Es la conocida bursatilización que hizo Fidel Herrera de esos impuestos. Entonces, la deuda no es solamente lo que se pidió prestado, sino otros compromisos también que se hicieron por parte del gobierno con entes financieras que estuvieron aportando capital al Estado de Gobierno, al presupuesto. Por lo tanto, no se va a poder pagar. Yo lo que voy a hacer como gobernador es hablar con esos, yo le digo entes financieras porque no solamente fueron bancos. Entonces, con estas financieras, para hacer un compromiso de continuar el pago de intereses, porque no es posible pagar la deuda. Si se queda el monto en 5,000 millones de pesos, bueno, está bien, ese podría mantenerse y trabajar con los 93,000 millones de pesos que te quedan. Es suficiente. Es suficiente si te portas con honestidad para tomar acciones de gobierno que que empiecen a disminuir los índices de criminalidad, desempleo, etcétera, los índices negativos que está teniendo este gobierno. Gracias, señor candidato. Vamos a hacer una pausa. Le recordamos que estamos platicando con el candidato de Morena. Le recordamos, es el programa de Diálogos Públicos Veracruz. Seguimos con Diálogos Públicos Veracruz y en esta ocasión estamos platicando con el candidato de Morena, con el señor Cuitláhuac García Jiménez. Este es el segundo bloque de preguntas. Por favor, iniciamos. Buenas tardes, mi nombre es Daniel García Flores, soy del estudiante de la Universidad Veracruzana y mi pregunta es la siguiente. Usted ha mencionado que de ser gobernador, el Estado tendría un ahorro considerable de varios miles de pesos anuales. ¿Cómo llevará a cabo esta propuesta y qué destino tendrá ese ahorro? Sí, va a ser a través de 2 planes, un plan de austeridad
y un plan de honestidad, cero corrupción. El presupuesto lo podemos dividir en dos partes. Estos 98,000 millones de pesos de los que he hablado, 50,000 millones de pesos se van en gasto corriente y operativo del gobierno y 48,000 millones de pesos se va en inversión en todos los programas y acciones directas que hace el gobierno. De ese dinero, de los 48,000, 43,000 millones de pesos son los que quedan porque hay que pagar 5,000 millones de pesos en deuda. Es decir, tenemos dos áreas donde podemos tratar de hacer un ahorro. En la de 50,000, ya lo expliqué, se va a hacer un plan de austeridad reduciendo los gastos superfluos que hace la alta burocracia. Para darte otra idea, el Congreso del Estado se asignó este año para 50 diputados 700 millones de pesos. Si lo repartes, ¿cuánto toca cada diputado? Es muchísimo dinero. Algo ahí debe estar mal. Por lo tanto, habrá que sugerir a ese Congreso local a que acepten un plan de austeridad de reducción de salarios de diputados y cancelación de varios compromisos en prebendas como médico privado, autos nuevos cada legislatura, etcétera. Claro, eso va a depender de ellos. Sin embargo, aún quitando eso, puedes reducir. Te doy otro dato: las oficinas que tiene, por ejemplo, el secretario de Turismo, se consumen 76 millones de pesos. O sea, es muchísimo dinero. Estoy hablando del dinero operativo, gasto corriente del gobierno, no estoy hablando del de inversión, ¿sí? Entonces, por eso se puede hacer fácilmente una reducción de ese tipo de gastos. Por ejemplo, hay cuestiones de papelería que se cobran 10 veces más de lo que realmente cuestan por cuestiones de corrupción. Entonces hay que reducir, te digo que salen 10,000 millones de pesos. En la otra parte, sí tenemos mucha corrupción. Por ejemplo, hay un proyecto de una obra, ¿sí?, en la que el gobierno va a administrar el dinero, de 1,600 millones de pesos. Y yo hablé con ingenieros civiles, expertos en proyectos de obra pública, y me dijeron, ese cuando mucho cuesta 500 millones de pesos. Yo todavía les dije, y cobrando caro, ¿como cuánto sería? Dicen, no, pues máximo 600. Es decir, está programada para 1,600 millones de pesos. 600 millones sería lo que costaría ya haciendo cara a la obra. Hay 1,000 millones destinados a corrupción. Entonces, yo proyecté de esos 43,000 millones de pesos, ¿cuánto es lo que se iría en corrupción? Y es alrededor de 15,000 millones de pesos. Entonces, si tienes 10,000 en un plan de austeridad, obtienes 10,000 y obtienes 15,000 por cero corrupción, vas a tener un monto entre 20,000 y 25,000 millones de pesos guardados, y el gobierno puede seguir operando. Pero ahora ya va a operar con mucha honestidad y mucha austeridad y obviamente eficientemente. Entonces, esos 25,000 son los que vas a poder ocupar, o lo que yo pretendo ocupar, para pagar la universidad, ¿sí?, para llevar proyectos de trabajo comunitario en las zonas rurales, para abatir el desempleo en las comunidades que requieren la intervención del Estado, pagar precios de garantía en el campo, por ejemplo. Entonces, hay la cantidad. Todo parte de tener un gobierno honesto y austero, ¿sí?, y sin cero corrupción. Gracias, señor candidato. Una segunda pregunta. Soy Jazmín Esmeralda Ceballos Viveros, soy estudiante de la Universidad Veracruzana y mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué presupuesto y cuál es la estrategia que piensa seguir para fundar la normal bilingüe en la Sierra de Songolica, tomando en cuenta que el siguiente periodo de gobernatura es de 2 años? Así es. Platicando con gente sobre cómo resolver el problema de educación en las zonas serranas, tenemos 2 áreas con una cultura diversa, indígena, que es la Sierra de Songolica y es la Sierra Huasteca Veracruzana, donde se habla náhuatl, incluso en diferentes dialectos de la lengua náhuatl. Al visitar allá, encontré, por ejemplo, las instalaciones de la Universidad Intercultural de la Universidad Veracruzana,
que están operando con un presupuesto muy escaso y sin embargo su inserción ahí está revolucionando esa cultura. Entonces hay que llevarle recursos. Te digo, ya expliqué que vamos a tener entre 20,000 y 25,000 millones de pesos. O sea, incluso podría ser mi decisión decir, ¿sabes? Páguenle los 2,000 millones de pesos a la UB en una sola giro y todavía tendría entre 23,000 millones de pesos para seguir operando. Entonces, una escuela universitaria debe tener un costo, dependiendo obviamente del tamaño, o una escuela normal como la que pretendemos, alrededor de 800 millones de pesos para construirla. Como te puedes dar cuenta, tengo 20,000 millones de pesos para operar. Entonces, fácilmente podemos hacerlo. También estoy planteando hacer hospitales de especialidades. Allá en aquella zona, en la Sierra de Songolica, uno de los problemas es la atención médica de alta especialización y la falta de medicamentos. Está el hospital, ¿sí? Lo visité y está en una situación crítica. No hay medicamentos, no hay los aparatos de alta especialidad para atender enfermedades que lo requieren. Están los médicos, pues están desesperados porque está incrustada en la sierra y obviamente recibe mucha gente y la gente ya a veces ya ni va, porque también dicen, llego y lo primero que hace es cobrarme tomografías y eso, y tengo que trasladarme a Orizaba, porque ahí no los tienen. Entonces, cualquier proyección de presupuesto se puede resolver. Tienes 20,000 millones de pesos. Entonces se puede hacer eso y más. ¿Sí? También estoy planeando impulsar la UPAF. ¿Sí? La UPAF está haciendo una escuela que opera con 23 millones de pesos. Es sorprendente cómo a una escuela la dejas así, abandonada. 23 millones de pesos. El presupuesto de la UB es de más de 4,000 millones de pesos. ¿Cómo a una escuela que creas le haces eso? Entonces tenemos que ir al rescate, no tanto por hacer una competencia con la UB, no. Es que ahí hay jóvenes. Yo me encontré en la zona de la Chinantla, lo que se conoce como el Uspanapa, jóvenes de la UPAP que están haciendo un esfuerzo por estudiar en un sistema semiescolarizado deteriorado. O sea, los maestros dan clases así como que de vez en cuando, los inmuebles no existen, piden prestado acá, piden prestado allá. Es un desorden. Entonces hay que formalizarla. Esos jóvenes van en 5º semestre. Si la cerramos, ¿qué les vas a decir? Hay miles de jóvenes en esa universidad, entonces hay que ir al rescate, formalizarla, abrir los sistemas escolarizados a un sistema semiescolarizado y un sistema abierto para atender. Esos jóvenes iban los sábados a trabajar, gastaban 300 pesos de pasaje por ir los sábados, porque venían, ¿sí?, de zonas muy lejanas, pagaban taxi para llegar a donde estaban, en fin. Me contaron ellos que eso es lo que era su gasto. Es muy costoso. Entonces hay que ir allá, superar esos 23 millones de pesos, pero de lejos, pues. Tienes, te digo, 20,000, pues puedes planearlo. Hay que pagarle a los maestros de la UPAP, están en una situación precaria, algunos no se les ha pagado. Hay maestros que dieron clases un semestre y no se les pagó. Hay que ir a ver para que se formalice y entonces sea reconocida. La UPAP tiene todavía un problema con sus cédulas profesionales. Entonces, precisamente porque no cumple con ciertos requisitos que exige la federación. Entonces, hay que irla a apoyar, hacerla. Y las escuelas normales, tenemos 5 públicas, 17 normales. La de Tuxpan, sí, la escuela normal. A la escuela normal se le adeudan 16 millones de pesos. 10 millones que le adeuda el gobierno y 5.5 millones que la federación le recortó. ¿Sí? Y ahí está el voto de los otros que aprobaron ese tipo de recorte. A las universidades les quitaron 6,000 millones de pesos. Por eso ahora la UB cuenta con 200 millones de pesos menos de su presupuesto, debido a que desde la Cámara de Diputados, PRI, PAN, PRD y todos los otros votaron a favor del recorte del presupuesto de educación superior por más de 6,000 millones de pesos. Fui el único que subió a tribuna a denunciarlo y a pedir que votáramos en contra de eso. Y ahí estaba el otro candidato azul que votó a favor de ese recorte. Entonces,
Tenemos que ir a compensar eso. Yo lo que voy a hacer es, 200 millones de pesos, tienes 20,000 millones de pesos, puedes compensarlo. A la normal de Veracruzana lo ve, le quitaron 5.5 millones de pesos. Puedes compensarlo. Las oficinas de Duarte hoy cuentan con un presupuesto de 114 millones de pesos. Que no te puedas deshacer de 5.5 y compensar lo que le hicieron los diputados de los otros partidos allá en la Federación, lo puedes hacer. Son 5.5 millones de pesos. Entonces sí existe el presupuesto. Es un engaño, digamos que es una verdad a medias, el que el Estado está en crisis. ¿En qué sentido está en crisis el Estado? En que la planta productiva se ha dejado abandonada. El campo, por ejemplo, en caso de la caña, tenemos 600,000 hectáreas dedicadas al cultivo de la caña. Solamente producen 200,000 hectáreas. Las otras 400,000 están así, al abandono total. Entonces, las que están produciendo la caña ahorita son 200,000 hectáreas. Entonces, hay que ir al rescate. Por eso la pobreza que existe en el campo veracruzano es extrema y ha hecho que la delincuencia brote por donde quiera. Pues tienes desempleados y pobreza donde quiera, pues hay quien se desespera. Entonces sí alcanza, sí se puede hacer la normal bilingüe, pero también con una estrategia educacional diferente. No se trata de irles a enseñarles español. No, es de que ellos valoren su cultura, su lengua y la rescaten. Eso es lo que está haciendo la UNI. Yo me encontré un poema muy bonito en náhuatl que alumnos de esa Universidad Intercultural asociada a la Universidad Veracruzana estaban impulsando ahí en la Sierra de Zongolica. Me pareció un trabajo excelente, excelente. Entonces, ese tipo de educación se debe impartir en esas. Entonces, ¿por qué escuela normal? Porque necesitamos los maestros, con esa formación. ¿Sí? Con esa formación, esa idea. No es de ir, ¿sabes qué? Ya olvídense del náhuatl, les vamos a enseñar español. No. Es fortalecer la cultura de esas zonas. Gracias, señor candidato. Una tercera pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Fredo Suárez Peralta. Soy estudiante de la Universidad Veracruzana. Y mi pregunta es la siguiente. En caso de llegar a la gubernatura, ¿qué acciones llevaría a cabo para que su propuesta de austeridad sea aprobada por un legislativo que probablemente no será mayoritariamente de su partido? Así es. No te creas. no sabemos cómo va a quedar el Congreso. Pero pues sí, existe ese riesgo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de la voluntad del Ejecutivo? Precisamente por eso. Te doy un ejemplo. Nosotros como diputados federales metimos una ley de austeridad el 1 de septiembre que implicaba que todos los diputados se quitaron la mitad de salario. Obviamente no la aceptaron, y no la aceptaron no solo por eso, sino porque implicaba quitarle al presidente también la mitad del salario, impedir la compra, más bien el pago del avión. La compra pues ya estaba hecha, pero impedir el pago, o sea, recortar ese dinero. Se le dieron a Peña Nieto una reserva de dinero de alrededor de 141,000 millones de pesos, que queda en la total decisión de él de cómo utilizarlo, porque es una reserva salarial emergente. 141,000 millones de pesos. Entonces, nosotros fuimos sobre de eso con una ley de austeridad. Obviamente el Congreso pues no la aceptó, ni PRI ni PAN, para ser claros. Entonces dices, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, quitarte la mitad del salario depende de mí. Renuncio a mi mitad del salario. Todo lo que nosotros hicimos un documento, lo firmamos y lo entregamos a la administración de la Cámara de Diputados y ya. Yo nunca volví a ver mi mitad. Lo instruí en ese documento, instruimos que se donara a una asociación civil que es la que iba a construir las universidades. Sí, entonces es decisión. Si el Congreso no acepta la ley de austeridad que les voy a proponer, entonces va a ser una decisión mía. Por eso estoy hablando del gobernador, de los funcionarios de confianza, de la alta burocracia, que por instrucción mía van a donar la mitad del salario o más, de tal manera que solo tenga máxima 35,000 pesos. Sí. Y también las restricciones sobre viajes y todo ese presupuesto que se va en compensaciones para ese tipo de cosas, fiestas, y eso pues es una decisión ejecutiva, o sea, del Ejecutivo del Estado.
Obviamente se la voy a proponer al Congreso, pues si no la acepta, bueno, entonces yo la tomo. ¿Qué no voy a poder reducir? Por ejemplo, los 1.000 millones al OPLE, ¿sí? Los 700 millones al Congreso, pues obviamente ellos lo van a reducir, pero lo demás sí lo puedo hacer. ¿Sí? Y lo que aprueben, de ahí sacamos. ¿Sí? No pueden aprobar cero. La Federación aporta 89.000 millones de pesos. Entonces, si tuviéramos un Estado aún sin recuperar nada, tenemos 89.000 millones de la Federación. Y vamos a vigilar, vamos a proponer algo que los diputados, que sensibilice a los diputados, ¿sí? Sobre la urgencia de responder a todo Veracruz. Ellos también fueron electos para resolver el problema y si se dicen representantes del pueblo, no podrán rechazar quitarse la mitad del sueldo, por ejemplo. Tendrían que ser congruentes. Y si no, bueno, que el pueblo los juzgue. Por eso también tienen que fijarse muy bien los jóvenes a qué diputados van a elegir y quiénes se van a comprometer a quitarse la mitad del sueldo. De llegar a la gobernatura, ¿qué políticas públicas implementarías para detener los feminicidios? Hay una cuestión, desafortunadamente, que tenemos que seguir insistiendo, cultural. Yo hablé con las asociaciones civiles de diverso tipo con respecto al tema de mujeres y en especial con las representantes del Instituto de la Mujer. Y en campaña me topé con algunos institutos municipales de la mujer. Actúan sin presupuesto. Los proyectos ahí están para atacar el problema cultural, ¿sí? Y creo que de ese tema se deben encargar las mujeres, pero con presupuesto. Es lamentable que aquí en Jalapa, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, que tiene proyectos, que tiene planes, que tiene una serie de medidas, no sean respaldadas y se le esté pechicateando un presupuesto de 2 millones de pesos. En la capital, donde desde hace tiempo estos institutos han estado denunciando los feminicidios y no se ha puesto la alerta. ¿Por qué? Por una cuestión política. Eso no va a pasar en mi gobierno. Sí, le vamos a dar el presupuesto a esos institutos. Esa va a ser la política pública para que tanto las asociaciones civiles asociadas y que tocan estos temas sean las que impulsen esa estrategia para cambiar esa cultura. Y, desde luego, vamos a actuar con cero impunidad cuando estos actos sucedan. No importa el costo político de que se trate. Yo no tengo ningún temor, ningún compromiso con la federación o estoy amarrado con nadie. Y si es necesario tomar la alerta de género por esa situación, hay que hacerlo. Si tenemos que impulsar una política pero que sea manejada por las mujeres. Yo ahí ese tema más bien se lo dejaría al Instituto Veracruzano de la Mujer, pero con presupuesto. Porque luego se dice, ahí está el instituto, está bien. Y bueno, y un presupuesto, no, ¿qué va a hacer? De ideas así, pues no. Y ahí están las ideas, me presentaron diversas acciones, pero que requerían del presupuesto. Estos institutos de la mujer municipales son oficinas cerradas, va y ve, ¿no? Ya un cartelito, no a la violencia contra la mujer. No, se requiere de ir a hacer una capacitación, pláticas, foros y estar gente especializada con presupuesto, ¿sí?, de gobierno para que vaya y se inserte dentro de varias sociedades que aún prevalecen con un machismo sorprendente. Entonces, esa sería la parte que me respondería del gobierno. Ya las acciones y la planeación tendrán que venir de las mujeres. Gracias, señor candidato. Estamos conversando con el candidato de Morena. Seguimos aquí en Diálogos Públicos Veracruz. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Regresamos con el bloque 3 en Diálogos Públicos Veracruz. Estamos conversando con el candidato de Morena, el señor Cuitláhuac García Jiménez. ¿Quién inicia, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Mitchell Alexis Soto Gómez, soy de la Universidad de Veracruzana, soy estudiante. ¿Qué propuestas concretas tiene usted para, junto con la Federación y la ciudadanía, combatir la violencia en nuestro estado? El problema de la violencia podría tener diferentes orígenes, pero el principal es la extrema pobreza que existe en la zona rural de Veracruz. Los jóvenes de allá están en franco desempleo, entonces se trasladan a las zonas urbanas en busca de empleo, no lo encuentran y entonces pues se les hace fácil dar un cristalazo, tener un celular. Incrementan el desempleo en las urbes y se empieza a generar este tipo de situaciones. Ante el éxito de esos pequeños asaltos, ¿sí? Se va entonces escalando el nivel de delincuencia de estos, digamos, pequeños delincuentes que van obteniendo éxito. Y después viene el crimen organizado y les dice, bueno, tú ya tienes experiencia en el crimen, vamos a darte un arma, aquí está la camioneta, pero tu trabajo ahora es y por lo tanto hay que detenerlo, esa violencia que se genera allá. Entonces, lo que estoy proponiendo es una serie de medidas de generación de empleo en esas zonas, como los proyectos de trabajo comunitario con dos intenciones. Una, que sirva para el desarrollo regional, resolvamos de alguna manera pequeños problemas que están en esas comunidades que tengan las características de sustentabilidad y si no, bueno, también. Y dos, que los que están desempleados de esa comunidad sean los ejecutores de esos proyectos y dirigidos por jóvenes recién egresados, porque también en las urbes pues tenemos desempleo, pero es extraño, hay jóvenes que han estudiado, han obtenido un título y no encuentran trabajo por el pretexto de que no tienen experiencia. Absurdamente a un recién egresado se le dice es que no tienes experiencia. Bueno, entonces esos jóvenes que ya tienen un conocimiento técnico, profesional, pueden ir a dirigir ese tipo de trabajos comunitarios, que van a ser de alguna manera emprendedores. Entonces vamos a ir a la comunidad a preguntar qué hace falta y vamos a tener una serie de jóvenes egresados de todas las áreas, ¿sí? Que pueden ser contratados para dirigir esos proyectos. Se contrata a los jóvenes de allá y el gobierno da salarios, insumos, materiales y se ejecuta. Son planes emergentes. Entonces, de esa manera va a haber un ingreso entre esas zonas empobrecidas y también, desde luego, vamos a dar algunos apoyos para que las familias tengan mayores ingresos y puedan salir a comprar. Si tienen ingresos adicionales las familias de esas zonas, lo que van a hacer es que su capacidad de compra va a aumentar. Entonces van a salir a comprar a la tienda de al lado, a la esquina, y el microcomercio también empieza a obtener ventas. Yo visité zonas rurales y veía los negocios, estaban empolvados, de que ya compran pocos, casi todos se dedican a sembrar para su propio consumo. Entonces había que ir con este tipo de proyectos y estas políticas públicas, o sea, de inversión de gobierno, para que se empiece a generar un circulante y entonces los microempresarios también aporten en levantar las economías locales. Eso es lo que estamos planeando. Desde luego también en los medios policíacos pues hay corrupción, pero esa corrupción es tolerada por los mandos superiores. Yo pienso que el actual secretario de Seguridad Pública está inmiscuido en ese tipo de corrupción. Es evidente, no actúa a tiempo, no actúa ni a destiempo. Siguen muchos casos señalados donde la policía ha sido omisa, pero pues hay jefes hacia arriba y esos no son tocados. En el caso de Tierra Blanca, por ejemplo, se castigó al policía de hasta abajo, pero ellos no actúan solos.
Yo me pregunto, ¿acaso el jefe no sabía lo que estaban haciendo sus subordinados? Entonces, si no lo sabían, tú estás siendo omiso, eres ineficaz, te tienes que ir. Y así te vas hacia arriba y verás cómo el secretario de Seguridad Pública era culpable, si no por cómplice, por omisión, ¿sí? Porque no está supervisando el actuar de su personal. Por eso, para acabar con la violencia, debemos acabar con la corrupción al interior del cuerpo desde arriba. En mi gobierno, secretario de Seguridad Pública que no dé resultados, se va a ir. ¿Sí? Y si tiene algo que se le señale, entonces le va a fincar responsabilidad. No es lo mismo que cualquier ciudadano señale un hecho de violencia y lo denuncie, a que el encargado de la seguridad, si no actúe a tiempo o ante la denuncia, se quede inmóvil. ¿Sí? El caso de los jóvenes de Papantla, una semana después llegaron los de Seguridad Pública, cuando desde el primer día los habitantes señalaban a la policía municipal como los culpables. Entonces, no puede ser que actúes tan tardemente. ¿Sí? Algo hay ahí. Entonces, la violencia también es generada por corrupción. Es extraño, pero así es. Y el desempleo. Si tú hablas de que vas a atacar la inseguridad con drones, cámaras y guerra de las galaxias, de cierta forma estás mintiendo. Porque al que propuso eso, o sea, al primo azul, como le digo yo, se le escapó el Chapo caminando por la entrada del penal de Puente Grande. Ustedes sabrán que el Chapo ya van 2 veces que se escapa. Sí, esta última que usando un disque túnel y una anterior en la época de Fox, cuando Miguel Ángel Yunes Linares era el subsecretario de Gobernación, es decir, el encargado de los penales de alta seguridad. Y sin drones ni nada, el Chapo salió caminando por la puerta. Es decir, la corrupción. ¿Sí? La corrupción. Ese es uno de los problemas también que impide que se detenga, se contenga a estas bandas criminales. Tenemos que coordinarnos, en efecto, pero ya existen los acuerdos de coordinación, los convenios. Ese no es el problema. El problema es la corrupción. Gracias, señor candidato. Tenemos otra segunda pregunta. Le pediría unas respuestas más breves para que podamos concluir. Buenas tardes. Soy Araceli Hernández López, integrante del Comité Académico de Voto Informado, y mi pregunta es la siguiente. Una de sus propuestas es dar empleo a jóvenes para evitar que sean delincuentes. ¿Nos puede explicar de qué empleo se trata? ¿Cómo van a acceder a ellos estos grupos en particular? ¿Y qué propuestas tiene para que los que no cumplan con la edad mínima para trabajar puedan hacerlo? Sí, no vamos a impulsar el empleo de jóvenes que no tengan la edad para trabajar. Eso no va a ser. No, hablo de los jóvenes arriba de la edad mínima para poder trabajar. Y van a ser así, como explicaba, a través de estos proyectos de trabajo comunitario. Así yo los bauticé, porque una de sus funciones va a ser a resolver problemas que están en las comunidades y el gobierno los va a originar. O sea, nosotros vamos a cubrir, ya les hablaba de los 20,000 a 25,000 millones de pesos, entonces nosotros podemos destinar. Yo me topé en Miahuatlán ya con unos jóvenes que estaban haciendo eso, egresados de la Facultad de Odontología, que ante la falta de trabajo, uno de ellos decidió, dice, bueno, yo quiero servir a la comunidad, voy a ver dónde busco recursos, consiguió un localito, con amigos de ahí, de esa localidad, se organizaron, pintaron, se empezaron a hacer de cositas sencillas para, era como, en cierta forma, me pareció con mucha voluntad, pero les faltaban los recursos mínimos. Entonces yo les platicando con ellos, digo, bueno, ¿con qué presupuesto ustedes podrían ya operar este centro de atención? Era para dar servicio dental, pero también diagnóstico de varias enfermedades. Obviamente no tenían los médicos como para atenderlos, pero ellos decían, se sentían capaces de decir, yo puedo involucrar a otros compañeros para venir a hacer diagnóstico y entonces ya encauzar. Y yo le pregunté, bueno, ¿de qué monto estarías hablando como para que esto ya estaría bien amueblado, pudieras tener eso, contaras con un salario? Me dijo, bueno, como unos 30,000 pesos inicialmente. ¿30,000 pesos? Dije, no, hombre, hacemos maravillas. Si yo te puedo otorgar 100,000 pesos, ¿qué puedes hacer con 100,000? Dicen, olvídese. ¿Sí? Entonces, ese ímpetu de esos jóvenes está, el de ir a servir a la comunidad. Entonces, si tú los contratas y vas, él lo hizo porque él detectó un problema ahí
O sea, tampoco fue así de que voy a ciegas a hacer esto, no, sino detectó ese problema, ante ese diagnóstico, entonces tomó la decisión de decir, bueno, al menos mis prácticas aquí, a ver cómo me las justifico, ¿no? O algo así él estaba pensando. Entonces dije, bueno, ahí están los proyectos, lo metemos en un proyecto, hacemos bien, hay jóvenes de administración, de contaduría, licenciados en administración de empresas, etcétera, que pueden colaborar a formalizar el proyecto y llevarlo a cabo. Psicólogos, jóvenes de psicología egresados, hace falta jóvenes biólogos en esas zonas, agrónomos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, de todo. Entonces, ese tipo de proyectos, ellos pueden aportar el conocimiento técnico profesional, ¿sí? Son proyectos pequeños, tienen los conocimientos, y lo único que haría falta es que se contrate, va a ser la condición de que tienen que contratar a otras personas ahí. Hablo de jóvenes tomando en cuenta también edad más arriba de los 30 años, 40. Hay que ir a ver cuál es la edad de desempleo en esas comunidades. Y esos son los que tenemos que ir a contratar. Va a ser condición de estos proyectos, ¿sí? Y desde una instancia de gobierno se ejerce el presupuesto. Si no, son muy costosos. Muy amable. Estuvo aquí el señor candidato de Morena, Cuitláhuac García Jiménez. Esto fue Diálogos Públicos Veracruz. Gracias y nos vemos en la próxima.